entre nuestros trabajos, ¿no? Tal vez pensando de aquí a 2 años, para dónde que va este evento, el próximo coloquio, que tiene esa cuestión de diversidades múltiples, regionales, de esas especialidades de contexto, de raza, de etnia, de exclusión social. Quisiera poner ese desafío de cómo pensar en integrarnos más y entre un campo de práctica, de programas. No quiero decir que hay muchos en el campo académico trabajando bastante en la práctica, pero diría que representamos en el campo de la práctica una rica base de experiencia que estamos corriendo tanto como locos buscando implementar, buscando recursos, los informes, etcétera, que poco tiempo nos queda para reflexionar. Y lo pongo ahí como invitación de pensar en esos tipos de colaboraciones, de aprender juntos. Y esa foto misteriosa a la derecha, en el slide. Estuve en Etiopía el mes pasado y después de un taller con trabajo con varones y hombres, algo parecido con eso, más hacia la práctica tal vez, fui a un sitio arqueológico unas 2 horas al sur de Addis Abeba. Arqueólogos encontraron unos túmulos de hombres que creen que son guerreros, con indicaciones en sus cuerpos, en los cadáveres, de haber muerto en el caso de guerra, de violencia, entre 18 y 30 años. Y enfrente de cada uno de los túmulos hay, no sé cómo se llama eso, stela, con un número de espadas, no sé si da para ver muy bien aquí, de 1 a 5. El hombre con una espada como algo de valiente, y el hombre con 5 espadas, valiente por excelencia. O sea, algo me mirando en la cara en términos de cómo que ese modelo de la masculinidad construido con la conquista, la violencia como su expresión máxima de dominación entre hombres, contra mujeres, contra diferentes grupos, contra el otro tribu que no es el mío. Que lo vemos también en otras conquistas que seguimos utilizando demasiado para medir las masculinidades, sea conquistas sexuales, sea el tamaño de los cuentos bancarios, sea del tamaño del presupuesto de armamentos en los Estados Unidos, sea, y por ahí pueden continuar. O sea, hay una resistencia, hay una continuación demasiado fuerte con esos modelos. Y siento que nuestra fuerza contra ese modelo se encuentra todavía bastante pequeño. Ahí paro. Gracias. Pues agradecemos esta interesantísima presentación que nos hace Gary y donde nos plantea desde el principio que nos pongamos a pensar qué hemos hecho y qué podemos hacer, hacia dónde vamos en los estudios y trabajos de intervención con hombres y sobre masculinidades, y donde nos plantea una serie de ejemplos de intervención en África, Asia y América Latina, y la urgencia de atender a los contextos específicos, la guerra, el conflicto religioso, la cultura del consumo, las costumbres, la pobreza, los nacionalismos, las diferencias étnicas, para poder realizar de manera más efectiva el trabajo. Asimismo, nos plantea una evaluación desde su perspectiva de una serie de intervenciones que se han venido realizando y hasta qué punto han sido capaces de integrar estas perspectivas de género, esta sensibilidad de género a sus trabajos de intervención. Y yo creo que pues nos deja algunos retos importantes, ¿no? Yo creo que retos que son tareas que nos podemos llevar y que podemos seguir trabajando en ellas. El principal que yo identifico es cómo integrarnos más y mejor quienes hacemos investigación o intervención con varones desde esta perspectiva de género, pero incluso más allá, con jóvenes, plantea él, con hombres y mujeres, por ejemplo. ¿Cómo podemos integrarnos más y mejor
en términos de acción e investigación, en términos temáticos, que aquí ha habido una riqueza maravillosa en este coloquio, en este congreso, cómo integrarnos mejor en términos también de movimientos. Yo creo que el reto que nos queda es pensar, como él dice, en formas de colaboración futura, en cómo seguir colaborando y enriqueciendo nuestro trabajo en estos diferentes niveles. Pues se abre una sesión de preguntas, de comentarios, de intervenciones. Diana Mafía, por favor. Quería preguntarte algo con respecto a un problema que planteaste, que es este de los indicadores de impacto, ¿no? En el feminismo venimos discutiendo hace varios años los condicionamientos que imponen a veces las agencias financiadoras, que terminan modificando cuáles son los objetivos y también tus capacidades de cambio, van interfiriendo tus posibilidades de cambio. Pero más específicamente, me parece que uno de los problemas es que tampoco tenemos muy claras o muy consensuadas cuáles son las metas, o sea, los cambios hacia dónde. Podemos tomar indicadores de proceso, podemos tomar indicadores de cambio, de impacto, indicadores de incidencia en políticas públicas, y estas son cosas, diríamos, bastante racionales. Pero la meta tenemos que definirla con otros recursos constructivos, intersubjetivos, consensuales, y me parece que ahí entran otros valores que no son la racionalidad de procedimientos, ¿no? Bueno, esto era lo que quería preguntarte, tu visión sobre esto. ¿Alguna otra intervención? Por favor, con Mara. Bueno, Gary, quería en primer lugar felicitarte por esta excelente intervención. Realmente cuando hablas de los retos que quedan hacia adelante, pues son muchos. Me parece interesante, es decir, pese a toda digamos, no me parece que terminas con una nota desesperanzadora, pero me parece importante que señales todo lo que falta por recorrer. O sea, no lo tomo como algo que me desanima, lo tomo como algo que me interpela y me plantea preguntas. Me preocupa mucho el sentido de las intervenciones sociales y el desplazamiento de lo que es la intervención social hacia una intervención muy psicologizante. Y digamos, también me parece importante señalar la impotencia que experimentan quienes trabajan en la intervención social, porque sienten que lo que pueden hacer fundamentalmente es escuchar, dar la palabra, permitir que la subjetivación, pero no ir más allá. Y creo que también hay que incorporar ese tipo de reflexión en los trabajos. Es decir, celebro mucho que haya una reflexión académica sobre la intervención social, porque ha estado muy dislocada la reflexión académica